obrir parlant d'un tema que tristament és ara mateix una de les situacions que més dolor causen a tots dins d'esta pandèmia del coronavirus, les morts de persones majors, algunes d'elles abandonades en residències. És duríssim escoltar el que hem pogut escoltar, com l'exèrcit ha entrat en determinades residències, ha trobat persones abandonades, persones mortes, deixades. És tristíssim escoltar estos testimonis que ens estan arribant i que avui venen per ser en tota la premsa. Sabíem que era el sector de la població més vulnerable a partir d'una determinada edat. Sabem que tant a la Comunitat Valenciana com en altres comunitats i en altres ciutats estan vivint autèntiques epidèmies que estan provocant morts entre els més majors, els més vulnerables, insistim, per qüestió de salut fonamentalment, i també s'està quedant en evidència el grau d'indefensió de persones que després de tota una vida treballant se troben ara desprotegides. Aquest és un tema que volem parlar i anem a fer amb un primer que res, és un bon amic. És un habitual col·laborador de CV Ràdio, però en altres aspectes que avui no anem a tocar. No toca avui parlar de qüestions futbolístiques. Ell és Emilio García Carrasco, que està treballant amb un grup d'aquestes residències de la tercera edat. El grup és el grup Lares, té més de 600 residències en tota Espanya i llançava un comunicat ahir en el que posava a disposició de les comunitats autònomes sense ànim de lucre, això vull destacar-ho fonamentalment, les seues residències per a poder pal·liar el que sembla que és un problema ja estructural que no afecta a tots. Afortunadament, n'hi ha residències que estan protegint, cuidant, estan al servici dels seus majors, però n'hi ha altres, desgraciadament, on s'han produït, jo crec que escenes de les novel·les de Charles Dickens en el segle XIX, en aquella Anglaterra victoriana. Primer que res, salude a Emilio García Carrasco, que creo que ya tenim en línea directa. Hola Emilio, ¿qué tal? Buenos días. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por darnos la oportunidad de difundir a las ondas nuestro punto de vista. Pues yo creo que es que estamos todos, yo al menos, estoy muy desmoralizado con esta noticia durísima, ¿no? Cuando te dicen fuerzas del ejército han entrado en residencias, han encontrado personas abandonadas, personas muertas, se te cae el alma a los pies, la verdad es que es durísimo. Sé que el día 12 de marzo enviasteis una carta al presidente del gobierno presentándole una propuesta de medidas, ¿no? Para paliar lo que parece que es una evidencia, que hay unas residencias que no están preparadas ni capacitadas para atender a los mayores. Así es, Paco. Yo hablo en nombre de la Federación Lares. La Federación Lares tiene 600 residencias directas y luego otras cerca de 400, casi 500, es decir, estamos hablando de más de 1.000 residencias que no son 100% Lares, pero sí las coordinamos nosotros a efectos de gestión y demás. Te estoy hablando, Paco, de una población de cerca de 54.000 mayores. Por favor, esto es muy importante. 54.000 mayores que además muchos de ellos tienen discapacidad, deterioro cognitivo o que tienen o han tenido riesgo de exclusión. Es decir, tienen todas esas características y además son mayores. 54.000 personas y luego 35.000 profesionales. Es decir, estamos hablando del orden de una población directa de cerca de 90.000 personas y fíjate si nos vamos a las familias, ¿no? Y en efecto nos estamos encontrando con esas declaraciones absolutamente terribles por parte de la ministra, que en un cargo como el de ella rondan un poquito la irresponsabilidad, porque haciendo esas declaraciones todo el sector queda enfocado en que estamos haciendo malas praxis. Yo todavía no he podido confirmar de qué residencia se trata. Y fíjate que estamos trabajando las 24 horas del día. Y cuando digo las 24 horas del día, exagero, pero si digo 20 horas no exagero nada. Estamos durmiendo poco porque estamos en la primera línea, ¿no? Y nosotros nos definimos en la Federación Lares que somos sin ánimo de lucro. Y esto es muy importante. Pero también, Paco, debería decir que las residencias legítimas desde el servicio privado que están en el ánimo de lucro también están tratando a mayores, también están en la primera línea de la lucha contra el virus en lugares que no son hospitales. Nosotros decimos que nuestras casas son hogares, no son hospitales, con lo cual no estamos preparados, por supuesto, arquitectónicamente, pero tampoco
con material para poder luchar contra una pandemia de estas características, ¿no? Y es una absoluta tragedia que por alguna mala praxis, yo no creo que la ministra haya mentido, pero debía haber dado datos, ¿no? Por una mala praxis de una residencia en concreto, se mancha todo un sector y voy a dar un dato. Nuestros profesionales que están infectados, muchos de ellos, que no pueden trabajar, que estamos teniendo problemas de suministro de materiales por parte de las administraciones públicas, no solo están tratando a mayores, no solo están tratando a contagiados, están tratando, a amigos con los que llevan conviviendo años y se les están muriendo. Con lo cual, si ha habido una mala praxis, yo lo que invito a la ministra, lo que invito a las autoridades públicas es que digan en qué residencia y por favor que caiga todo el peso de la ley, porque el resto del sector mayoritaria, abrumadoramente, están dando lo mejor, jugándose la salud, como por otra parte es de obligado cumplimiento, gente de máximo compromiso, ¿no? Y ese es el escenario en el que estamos, Paco. Es un escenario en el que la gente muere en el hospital y que hay un montón de medios, más allá de la situación de desborde, y son héroes. Mueren en las residencias y desafortunadamente se pueden a buscar a ver si son los malvados que hacen negocio a costa de nuestros mayores. Pues nosotros, que somos sin ánimo de lucro, pero los que están también en el ánimo de lucro, lo único que hacemos es cuidar a los mayores, los más golpeados, que además no son víctimas, Paco, porque ellos no han salido de su residencia. El virus ha entrado en su residencia con sus familiares, probablemente con algún trabajador. Ellos no han salido. Fíjate si es injusto y es terrible que se nos generalice a todos, ¿no? Sí, yo creo que es una exposición que se ajusta a la realidad. Evidentemente, precisamente destacamos que la mayoría de las residencias existentes están funcionando pues como deben ser, ¿no? Yo por cuestión personal podría hablar de alguna de la ciudad de Valencia que en todo momento pues está facilitando, primero está por supuesto estableciendo unos controles para aislar a los más mayores, que nos evita el contacto, que es fuente de contagio. Claro. Y a partir de ahí pues están volcados con la atención en todo momento, con todo momento, y eso es magnífico. Por eso te duele más, ¿no?, saber que ha habido otros casos tan... Y en efecto coincido contigo, cuando una persona que ostenta una responsabilidad, ser miembro de un gobierno de una nación, como es el caso de la ministra de Sanidad de España, debería ser muy precisa, muy rigurosa y calcular mucho el mensaje que se lanza a la opinión pública. Paco, nosotros el 12 de octubre mandamos una carta al presidente del gobierno diciéndole las medidas que tenían que adoptar. No es porque nosotros seamos más listos, y menos yo, que yo no soy experto en el sector, yo soy experto en comunicación y por eso llevo 3 semanas en el gabinete de crisis. Una precisión, el 12 de marzo, ¿no? Perdón, el 12 de marzo. Sí. El 12 de marzo, perdón. El 12 de marzo le mandamos la carta. Y, Paco, en esa carta nosotros recibíamos datos desde la red de envejecimiento europeo, que ya lo estaba viviendo en Italia, que lo había vivido y había conectado con China, de cuáles eran las medidas que había que adoptar especialmente sobre este sector, sobre el sector más golpeado, que es el de los mayores. Y era el de aislar para cortar la cadena de contagio y sacar a nuestros mayores de las residencias, puesto que en las residencias no siempre puedes garantizar el aislamiento. En segundo lugar, si no pueden ir a los hospitales porque estuviesen los hospitales absolutamente saturados, que viniesen las autoridades y que se los pudiesen llevar a otros hospitales intermedios o darnos medios profesionales, porque no teníamos más medios porque también estaban cayendo. O en tercer lugar, que llegase la UME, el ejército, y se hiciera cargo, porque este servicio que se presta desde las residencias de mayores es un servicio público que lo público delega en estas entidades. Bueno, pues hasta hace muy poco, bueno, hasta el domingo, que fue cuando se tomó la decisión de que las residencias con problemas pasasen a depender de las consejerías, no se nos ha hecho caso. Nosotros hemos ido por delante, avanzando. Fíjate, particularmente, Paco, y que nuestros oyentes se hagan una idea, tenemos en aislamiento a muchos, a la inmensa mayoría de nuestros mayores, por supuesto a todos los que están en residencias con contagio. ¿Cómo le explicas tú a una persona con Alzheimer o con deterioro cognitivo que deambulan por sus espacios que no puede salir? Se trastocan por completo. Mira, Paco, me contaban un caso absolutamente terrible de una persona invidente y sorda,
que está aislada. Tú imagínate, es la soledad extrema, es la soledad extrema. Estamos empezando a correr el riesgo de que nuestros mayores no fallezcan por el coronavirus, que fallezcan por sus patologías que siguen teniendo y que no pueden ser tratados porque los servicios médicos no pueden acceder a las residencias, o que mueran, y esto no es ni lírica, ni prosa, ni poesía, ni leches, esto es la realidad, que puedan morir de soledad, que puedan morir de soledad. No es ninguna tontería lo que estás diciendo, es un factor que existe, ¿no? A veces la pena, la soledad deteriora a las personas y les conduce al desenlace final. ¿Cuál es la respuesta que habéis tenido? Y también te quería preguntar, porque os habéis dirigido a... Bueno, vosotros habéis hecho una propuesta de 4 puntos, que, bueno, voy a leerlos. Que se garanticen servicios médicos y de enfermería las 24 horas durante todos los días. Tener acceso a medicaciones hospitalaria, oxígeno, respiradores y todo el material sanitario y de protección individual. Que se garantice complementar los recursos humanos y técnicos y el 100% de la plantilla de gerocultores. Hay que descubrirse ante, me imagino, el esfuerzo descomunal de muchísimas personas que están trabajando, que están extremando todavía más su celo profesional para estar a la altura del momento. Y luego otro cuarto punto es los inmuebles tengan las condiciones que permitan el aislamiento de zonas y puedan garantizar la deambulación de personas con algún tipo de demencia sin aumentar el riesgo de infección de otras personas. Bueno, estos son los 4 puntos que vosotros habéis expuesto en una voluntad de colaborar tanto con el gobierno como con las diferentes comunidades autónomas, incluida la Comunidad Valenciana. En efecto, y eso lo hemos liderado desde antes del día 12 de marzo que mandamos esta carta, ¿no? Para que quede bien clara esa fecha, ¿no? Nosotros hemos trabajado en esa línea porque entendemos que si hay una persona con positivo no lo puedes mantener al lado de personas que no tienen positivos y que son un sector absolutamente delicado, ¿no? En esa línea se nos va haciendo caso, pero es verdad, Paco, que en general, cada vez que nos unimos al gabinete de crisis, la sensación es la administración pública, que está igual de superada, solo faltaría, solamente nos da buenas palabras, pero cero hechos. Ahora, poco a poco, están empezando a llegar los hechos, ¿no? Una de las cosas que ahora parece que se va a implementar a lo largo de esta semana, que no nos engañemos, es la semana clave, porque vamos a recibir muchos positivos antes del estado de alarma, y los que desafortunadamente están malitos pueden pasar a estar muy malitos y entonces las UCI se van a bloquear. Uno de los datos que nosotros estamos manejando y en algunas comunidades como Andalucía, Aragón y alguna otra, vamos a ser los responsables, la Federación Lares, de concentrar en hospitales tipos como grandes superficies, ferias u hoteles, crear hospitales solo de positivos, ¿sabes? Para que en efecto y en función de su grado de infectación estén agrupados para cortar la cadena de contagio. Nuestra obsesión desde el primer instante ha sido pedir material, que te agradezco, Paco, que hayas leído esa información, para cortar la cadena de contagio de nuestros residentes entre ellos y de nuestros profesionales, porque además, Paco, nuestros profesionales están cayendo y no tenemos personal para sustituirles. Una de las cosas que por fin ya se han aceptado en algunas comunidades autónomas es que podamos contratar personal sin titulación para que puedan seguir dando el servicio, personal sin titulación, pero obviamente relacionados con el medio y bajo una supervisión directa. Obviamente no nos volvamos locos, ¿no? Pues mira, Paco, para que veas lo que ha sido la locura de los primeros días, la administración pública nos ha fichado a gente, a personal de nuestras residencias, porque formaban parte de las bolsas de empleo público y les llamaban ante el desborde de los hospitales para que se incorporasen al hospital. Felizmente hemos sido capaces de parar eso, pero teníamos las bajas de nuestros residentes, la baja de nuestro personal y encima la administración pública nos fichaba a gente. Pero era una auténtica locura cuando escuchabas hablar de solidaridad. Parece que por fin estamos entrando, y esa es nuestra denuncia, en que las autoridades públicas nos hayan puesto en el foco, porque hasta el pasado domingo no lo éramos y claro, se nos hacía responsable de un servicio que no se estaba dando, que no nos corresponde darlo a nosotros y que además no estamos preparados técnicamente, sí en cuestión de ánimo, sí en cuestión de solidaridad, sí en cuestión de cariño, pero no cuestión técnica, y ahí la administración pública no nos ha atendido. Pues espero que rectifiquen porque la situación lo aconseja. Ya para acabar te quería plantear sobre todo, tú resides en Madrid, sí. Madrid se ha convertido evidentemente en el epicentro de esta crisis. Habrá tiempo, supongo, para delimitar responsabilidades de algo que se veía venir y que no se supo atajar a tiempo, pero en cualquier caso hemos visto varias residencias de Madrid afectadas. En la Comunidad Valenciana fundamentalmente 2. Una en Torrent,
Sí, es lo que te quería preguntar. La otra está en Alcoy. La de Torrent, Santa Elena, ¿qué información puedes facilitar? ¿Cuál es la realidad de todo lo que ha pasado? Sí, bueno, hay muchísimos infectados en Torrent, pero debemos decir que todas estas medidas que nosotros preconizábamos desde el pasado 12 de marzo las pusimos en conocimiento a lo largo del fin de semana anterior para que la Consellería de Sanidad tomase medidas. Junto con la UME, de facto han entrado en la residencia y están gestionándolo. Gracias a Dios, eso está controlado. Lo que pasa es que en Alcoy y en algunas otras residencias, sean nuestras o no, se está produciendo el efecto que todos esperamos, que es el incremento de positivos, ¿no? Y además, Paco, hay un dato que todavía nos da mayor idea de la magnitud de esta pandemia. Nos estamos encontrando que en muchos hospitales, cuando mandamos a nuestros mayores por otras patologías o con algunos casos leves, nos dicen que está terminando el proceso del coronavirus. Es decir, por favor, y esto es una noticia relevante e importante que muestra lo ciegos que vamos a enfrentarnos con esto, ¿no? Y es que algunos de nuestros mayores están pasando el coronavirus sin tener síntomas, cosa que parecía que estaba reservado a los más jóvenes, ¿no? Bueno, eso está haciendo que en muchos casos, como no tenemos test, este es otro de los dramas, no tenemos test, no podemos determinar quién tiene o quién no tiene el coronavirus. Entonces tenemos que apelar al sentido de la prudencia primario de, ante la duda, les aislamos. Con la diferencia de lo que hemos vivido hasta ahora y de lo que vamos a vivir a partir de ahora es que ahora parece que los materiales van a llegar por una razón de tiempo y espacio y que felizmente las autoridades públicas nos han puesto en el foco. Pero en Torrent, en Alcoy, en Elda, en diferentes puntos de la Generalitat Valenciana estamos recibiendo la información de que empiezan a aumentar los positivos. Y esta es la realidad. Esta es la terrible realidad. Van a aumentar los positivos. Felizmente yo creo que el paso del tiempo nos permite prepararnos más. La Administración ha tomado conciencia y ahora estamos más unidos. Mira, la diferencia de la cantidad de contagiados que hay en Alemania en proporción con muy pocos muertos, a diferencia de lo que ocurre en Italia o de lo que ocurre en España, Paco, es que en Alemania han hecho muchos test y aunque no tuviese síntomas, se sabía quién era positivo y quién no era positivo y entonces se les procedía a aislar. Eso aquí en España no ha sido desafortunadamente posible, no busquemos ahora la responsabilidad, aunque exijamos siempre las medidas urgentes, pero a partir de ahora parece que con esa llegada de los test vamos a tener esta información. Bueno, pues sí, vamos aprendiendo de la experiencia, ¿no? Desgraciadamente. Emilio García Carrasco, gracias por acompañarnos en un registro diferente, pero en un registro que es el que toca en estos momentos, ejerciendo la portavocía del Grupo Lares, que acoge, recordemos, que agrupa, mejor dicho, pues a 600 residencias en toda España y asociada a 400 más. En definitiva, como has explicado con anterioridad, pues un exponente de este sector de la población que precisa más que nunca la mejor de las atenciones y todo nuestro cariño. Pues muchísimas gracias, Paco, por darnos foco. Por favor, yo ruego a nuestros oyentes que valoren la labor que hacen los profesionales en las residencias de mayores, que ellos no atienden solo a mayores o a personas, ellos atienden a amigos y algunos se nos están yendo. Por favor, no nos hagan invisibles. Les ruego que nos den y que les hagan llegar a los profesionales toda su solidaridad, porque a ellos eso les motiva. Es la gasolina para enfrentarse a auténticos dramas. Gracias, Emilio. Seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Gracias.